¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Político. Ya va cerrando el año, un año especial, al menos en lo político para los argentinos, porque se renueva el Poder Ejecutivo Nacional. Tendremos los argentinos un gobierno de distinto signo político. Y también se va a renovar la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Vamos a analizar en este programa cómo va a influir en el futuro gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que el Frente para la Victoria tenga mayoría absoluta en el Senado Nacional. Pero también vamos a continuar mostrándoles los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, con qué expectativas llegan de todo el país los nuevos integrantes de este cuerpo del Poder Legislativo. Así que vamos a comenzar entonces a desarrollar este programa de diálogo político. Lo que quiero decir, presidente, es que en orden a la elección de autoridades, nuestro bloque, que es el bloque de la mayoría en el ámbito de la Cámara de Senadores, que la voluntad popular así lo ha determinado, que tiene un número importante para poder decidir por sí mismo, imponer autoridades, ha resuelto, luego de un análisis y un debate de los compañeros senadores y senadoras que integran el mismo, definir claramente que el rol del presidente provisional del Senado es un espacio que debe acompañar al partido del gobierno. Y por supuesto que entendemos y pensamos que es el partido del gobierno el que tiene que definir el orden y el nombre de la propuesta para el presidente provisional. ¿Cómo toman la decisión del Frente para la Victoria de cederle este lugar en el cuerpo? Con un gesto de responsabilidad democrática que agradezco. El peronismo es un partido importante del sistema democrático argentino, central del sistema democrático argentino. Son un partido de gobierno, son un partido que tiene muchas responsabilidades de gobierno en muchas provincias. Así que saben la importancia que tiene de asegurar gobernabilidad y respeto como mecanismo de construcción democrática. Así que lo agradezco sinceramente y me parece un gesto de madurez política en la Argentina. ¿Estiman que también va a ser de esta manera la relación que van a tener en un Senado en la cual tienen mayoría absoluta? Sí, definitivamente sí. Nosotros creemos que vamos a hacer propuestas de gobierno razonables, de cara a la gente. Todos van a poder discutir si les parecen bien o les parecen mal, o si tienen sugerencias para hacer, para mejorar. Y vamos a construir sobre las coincidencias. Así que siempre hay muchas coincidencias, por más que uno sea de un cuadro y otros de otro, ¿no? El oficialismo o el futuro oposición dicen que el único límite que tendrían serían retroceder en algunos derechos conseguidos en estos 12 años según ¿usted qué opina al respecto? No hay ninguna idea de retroceder en ningún derecho. La verdad que no hay ninguna idea de ceder en ningún derecho. Así que va a ser un gobierno que va a cuidar a la gente, especialmente a los más necesitados, y que va a solucionar los problemas que tenemos hoy en base al crecimiento inmediato que esperamos generar en la Argentina. ¿Cómo va a ser cómo se está desarrollando la transición actualmente entre el paso de un gobierno a otro, senador? Bueno, depende de los ministerios, pero en general han sido constructivas las reuniones. Algunas se han avanzado más rápido que otros, algunos son más complejos porque la Argentina está muy floja de números, ¿no? Hay datos que las estadísticas argentinas no son confiables, entonces eso genera dificultades, pero se trabaja bien, se va a llegar con los equipos del presidente muy consustanciados con qué es lo que tienen que hacer, vienen trabajando hace mucho tiempo en eso, así que no va a haber problemas. Senador, con respecto al tema vinculado con el traspaso del mando presidencial que se va a realizar el próximo de diciembre, todavía no está nada definido. No, estamos tratando de ver si podemos llegar a un acuerdo sobre las modalidades para que haya respeto democrático, para preservar el prestigio que tiene que tener la Argentina, para preservar la autoridad del presidente, por supuesto, que no se puede dañar en el momento inicial ni después. Y
con esas pautas supongo que llegaremos a un acuerdo. Si no hubiera un acuerdo, el que va a tomar las decisiones va a ser el presidente de la Nación. En principio la jura sería acá en el Congreso de la Nación, ante la Asamblea Legislativa, y lo que está en veremos todavía es el tema vinculado con los atributos del mando. Sí, exactamente. La Constitución manda que el presidente y la vicepresidenta van a jurar ante los senadores y los diputados, y después hay que hacer una ceremonia más formal de entrega de mando, que eso es lo que se está discutiendo cómo se hace. Senador, por último, una gran responsabilidad para el Frente Cambiemos. Van a tener prácticamente el mando en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y ahora también a nivel nacional y otras importantes provincias con los aliados. Sí, no es inusual en la Argentina, es lo que tuvo Alfonsín cuando gobernó, lo que tuvo el presidente Menem cuando gobernó. De todas maneras es una enorme responsabilidad. Y espero que la hagamos bien. Vamos a tener una actitud muy abierta hacia los demás partidos y de construcción conjunta, así que creo que no vamos a tener problemas. Señor senador nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Federico Pinedo, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demandan. Confort Belgrano, 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Acaban de jurar los nuevos integrantes de la Cámara y sin embargo, a pesar de ello, el Frente para la Victoria ha ampliado su mayoría en el cuerpo. Bueno, una etapa que se cierra, ¿verdad? Una nueva etapa para la República Argentina. Hemos tenido un tiempo realmente difícil a partir de la crisis del año 2001 y por supuesto que en nuestro bloque, el Frente de la Victoria, hemos trabajado en consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, acompañando las políticas públicas que han transformado a la República Argentina en una Argentina del caos, del desastre, en una Argentina verdaderamente transformada, sobre todo en el aspecto de la inclusión y en el campo social, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado mucho desde el principio en el tema de la refinanciación de la deuda nacional, la deuda externa. Hemos tenido activa participación en estas leyes que han refinanciado la deuda de la República Argentina, en esas quitas que se han hecho del 70% y después, lógicamente, en la reapertura del canje de deuda. Y una situación que era altamente difícil en aquel momento porque prácticamente teníamos como deuda el 168% del PBI nacional. Y después, lógicamente, también el tema de la refinanciación de las deudas provinciales. Fuimos dando los pasos necesarios para ir revirtiendo una situación altamente difícil. Y después otras leyes fundamentales, como fue el sistema de la recuperación del sistema previsional argentino, ¿verdad? A través de un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, en donde estatizábamos el fondo de jubilaciones y que obviamente representó un esquema importante para la República Argentina, fundamentalmente para la inclusión de muchos ciudadanos argentinos. Estamos hablando de más de 3,5 millones de personas, porque eran 6 millones los jubilados en aquel momento, y a través de la, digamos así, de la moratoria provisional, nosotros hemos podido lograr ese beneficio, alcance a aquellas personas con más de 65 años, pero que obviamente a través de la moratoria pudieron jubilarse, ¿verdad? Estamos hablando de 3,5 millones de personas. Después tuvimos el tema de la ampliación del tema de pensionados, después el tema de la asignación universal por hijo, que también hemos tratado acá en el Parlamento, que en su momento inclusive algunos sectores votaron absolutamente en contra de esto, pero que hoy es una política pública fundamental
buscando una sociedad más justa, obviamente. Y también hemos trabajado en otro aspecto de la política social, como el sistema educativo, llevando la inversión para el sector educativo del 2% que estaba en el momento que nosotros llegamos, prácticamente hoy al 6.5%, porque la ley dice que no puede ser inferior al 6% del PIB nacional. Y obviamente hemos declarado obligatorio la educación por parte del Estado hasta los niveles de secundario y la apertura prácticamente de 18 universidades. También muy fuertemente en el tema de la política de salud, que hemos variado totalmente el presupuesto, se ha duplicado prácticamente el presupuesto de salud, con programas que han dado cobertura a todo el país, también las 18 vacunas que se han ampliado, que en eso consistió obviamente en la ampliación del presupuesto de salud y la cobertura nacional de estos programas de lucha contra la hipertensión, contra la diabetes, contra el SIDA, contra todos estos flagelos que tienen en este momento la humanidad, y que obviamente la República Argentina, como es uno de los países que más apuesta al sistema social, obviamente ha traído este tipo de iniciativas. Y hay que decir que en este gobierno el 60% del presupuesto es gasto social, ¿verdad? Y bueno, otros temas como el tema de Aerolíneas Argentinas, como el caso de YPF, que fueron temas emblemáticos y que obviamente tenemos visiones distintas, inclusive con otros sectores. La recuperación de la Aerolínea Argentina fue fundamental para reorganizar el país en materia de transporte aéreo y fundamentalmente para el tema del turismo también, ¿verdad? Como así también del trabajo socioeconómico en la República Argentina, la creación de prácticamente 6 millones de puestos de trabajo y bueno, una serie de cosas que obviamente el pueblo argentino en su momento respaldó en forma contundente. Y obviamente que en este momento hay algunas dificultades económicas, producto inclusive de una crisis que es internacional. No hay que olvidarse que Brasil, que es nuestro principal socio en el comercio exterior argentino, tuvo una crisis económica importante y eso afectó lógicamente al tema de las exportaciones por parte de la República Argentina y afectando también la balanza comercial, ¿verdad? Bueno, pero se abre... dice entonces que se abre ahora una nueva etapa. Se abre una nueva etapa, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser entonces? Y mire, Perón decía primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Nosotros tenemos que trabajar para que a los argentinos nos vaya bien, ¿verdad? Obviamente sosteniendo esas políticas públicas que nosotros creemos que le hacen bien al país y que por supuesto son políticas de inclusión para mucha gente, ¿verdad? Que es lo que nosotros sustentamos, sostenemos y si en ese tipo de política acompañamos toda la propuesta o iniciativa que viene con intención de mejorar inclusive la inclusión de las personas y el hecho de que los argentinos vivamos cada vez mejor, ¿verdad? La oposición por la oposición no sirve, la oposición destructiva menos. Fíjense ustedes que nosotros acabamos de hacer un gesto muy importante, que teniendo más de 40 senadores, o sea, mayoría absoluta plena, le hemos dado al PRO, que prácticamente tiene un solo legislador, la sucesión presidencial como un gesto de democracia, también a la senadora Michetti, que ahora va a ser la vicepresidente del país. Le hemos dado porque los secretarios parlamentarios y secretarios administrativos se votan por parte del cuerpo y el reglamento dice que tiene que reflejar la composición del cuerpo, de modo tal que hemos hecho un gesto muy importante por parte del oficialismo del Senado, acá del bloque mayoritario, que es el nuestro. Y obviamente que empezamos esta etapa diciéndoles que tenemos una visión constructiva de la Argentina, que todo lo que sea para bien de nuestro país, obviamente que compartimos en ese sentido, bueno, lo vamos a acompañar. También tenemos un proceso de integración regional, como es el caso del Mercosur, que inicia también su nueva etapa con parlamentarios electos, que es fundamental para nosotros sostener el tema del Mercosur. Nosotros tenemos esa visión. Y bueno, en todo lo que sea, estamos, recién dijo el presidente Bloque, si el presidente Mauricio Macri quiere mandar temas para extraordinarias, de temas del carácter económico, nosotros obviamente inmediatamente vamos a reunirnos para tratar inmediatamente estos temas que ellos consideren oportunos, ¿verdad? Para poder darles una mano en el sentido de que puedan tener los elementos legales como para poder iniciar su gestión de gobierno como corresponde, ¿verdad? Usted dice que empezaron con una buena relación al haberle cedido la presidencia provisional del Senado. ¿Ese será lo que se va a reflejar en el Senado que viene o los límites van a ser
aquellos que empiecen a transgredir lo conseguido en los últimos 12 años? Bueno, mire, imagínense que somos más de 40 senadores del bloque, ellos son 2, ¿verdad? Y nosotros les damos prácticamente le respetamos el tema de la sucesión presidencial, que corresponde, ¿verdad? En el sentido de decir, tener esa visión, ese gesto. Pero obviamente nosotros pensamos también que tienen una visión constructiva del país, ¿verdad? Que han conseguido un respaldo muy importante de la ciudadanía argentina. Y bueno, esperemos realmente que tengan esa visión. Ya hay algunos adelantos con respecto al tema de las retenciones, que a mí me parece que es oportuno, dado las circunstancias que se tiene, ¿verdad? En el tema del 5%, creo que van a dejar la soja y van a sacar las retenciones del trigo, del maíz y de la carne. Me parece importante esa medida y me parece correcta también. Y porque obviamente también el gabinete estaba trabajando en ese tema. Y bueno, son medidas que nosotros estamos dispuestos a acompañar, ¿verdad? Después está el otro tema, que es el tema del 15% del fallo de la Corte, que es un tema que obviamente que atañe a todas las provincias y que la presidenta no tiene otra alternativa que cumplir un fallo que es inapelable porque es la última instancia del superior tribunal en el sentido de la definición que tiene la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia, no existe otra instancia y es de cumplimiento obligatorio. Obviamente la presidenta, ante esta declaración de inconstitucional de esas retenciones, inmediatamente restituyó a las provincias a través de un DNU. Y nosotros compartimos la visión de que si la Suprema Corte declara inconstitucional una ley, obviamente hay que cumplirla en forma inmediata, ¿verdad? Ese incumplimiento que ellos vieron por parte de la gestión de gobierno en cuanto al tema de la retención del 15% fue reclamado por 3 provincias, pero obviamente que ante el principio de igualdad tiene que ser, no se le puede decir se le descuenta a una provincia y a otra no, ¿verdad? ¿No? Y se verá la forma de reemplazar ese monto para el sistema previsional, que es absolutamente importante. De todas maneras, yo soy menos catastrófico en mi opinión porque hay el fondo, pertenezco a la Comisión de Control. Está el Fondo de Garantía Sustentable, que son casi 600.000 millones de pesos. O sea que esta es una cifra más o menos de 100.000 millones anuales. De principio, con ese Fondo de Garantía, nosotros no tendríamos inconveniente el año que viene hasta buscar un acuerdo general con respecto al tema previsional, porque no se olviden ustedes que nosotros votamos también la ley de movilidad jubilatoria y aparte de eso, la movilidad de la asignación universal. Así que son temas que tenemos que tratarlos y bueno, para eso estamos acá. ¿Y qué esperan? ¿Cómo avisoran que va a ser el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, yo espero, sinceramente espero que le vaya bien, le va bien a él, nos va bien a todos, ¿verdad? Entonces, y nos alegraría en contribuir en la visión que nosotros tenemos con respecto al tema de la Argentina y aportar lo nuestro como Senado de la Nación y obviamente con ese criterio constructivo que tenemos que tener todos los argentinos en un verdadero sistema democrático que permite intercambiar ideas, opiniones, visión de programas y ese es el tiempo que viene. Bueno, yo creo que estuvimos hablando recién con la vicepresidenta, ellos tienen una visión constructiva del tema y bueno, intercambiaremos opiniones en cada tema que se venga, ¿verdad? ¿Eso es lo que le pidió en la reunión que tuvieron la semana pasada con la presidenta? No, la presidenta lo que hizo en ese momento, primero agradecernos por el acompañamiento permanente, porque el Senado fue en ese sentido un bastión, ¿verdad?, del trabajo de las conquistas de estas leyes de inclusión. Nos pidió obviamente sostener ese criterio de visión de inclusión para la República Argentina, el concepto de la distribución equitativa de la riqueza en la República Argentina a través de las medidas que vamos tomando y obviamente que la voluntad de los senadores va en ese sentido porque son todos senadores electos y obviamente tienen la visión de cada una de sus provincias y el problema social y el problema económico y el problema político que obviamente se plantea en cada estado argentino y que vienen con esa visión por algo han sido electos, ¿verdad? Así que a mí me alegra mucho que tengamos, digamos así, la posibilidad de tener este intercambio que vamos a hacer de ideas para tratar entre todos juntos sacar adelante al país, ¿verdad? Vamos a ir conociendo a los nuevos legisladores, vamos a conocer la nueva Cámara de Diputados y junto a nosotros, Daniel, está el diputado nacional Alejandro Grandinetti. Del Frente Renovador. Del Frente Renovador, colega, periodista y un apellido muy vinculado con la cultura, por Darío. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la por invitación. acompañarnos. No, al contrario, ustedes por la invitación.
¿Cómo es esta experiencia de llegar al Congreso de la Nación y sobre todo desde el periodismo, ¿no? Cruzar esa línea para llegar a ser ahora un hombre de la política. En realidad estuve hasta hace 6 meses sentado donde están ahora ustedes, lo hice durante 28 años, lo disfruté y mucho, es apasionante, uno nunca deja de ser periodista y particularmente la decisión de participar tiene que ver con una realidad muy compleja de la provincia de Santa Fe, particularmente el sur de la provincia de Santa Fe, y más específicamente con la irrupción de bandas muy violentas vinculadas al narcotráfico. Yo soy licenciado en Ciencia Política también, o sea que mi vinculación con la política siempre estuvo desde muy joven, y creía que no había un abordaje adecuado para encontrar una solución a lo que estaba pasando. Y en ese sentido, bueno, decidí pasar del cuarto poder, en este caso al tercero, el segundo, no sé cómo será el poder legislativo, cómo lo podemos mensurar en ese orden, pero que era absolutamente necesario plantearlo desde otro lugar. La verdad que causó mucho daño, mucha angustia, zozobra en la población, ha cambiado nuestra calidad de vida, ha cambiado nuestra forma de sociabilizar. Se han perdido espacios públicos como el ámbito de encuentro de cada uno de nosotros, por ejemplo el Rosario particularmente. Y también es cierto que mataron al hijo de un amigo mío en una entradera que todavía hoy está impune. Y ese hecho trágico me hizo pensar que era necesario asumir un compromiso diferente, ¿no? Más allá de lo que era lo periodístico, que es un poco buscar la objetividad o por lo menos tratar de desentrañar el pensamiento de nuestra clase dirigente, ¿no? Y en ese sentido lo más llamativo es recuperar la voz propia, porque uno queda de ese lado un poco limitado para tratar de exponer, más allá de que después tenga su opinión, porque de eso se trata, ¿no? Somos personas y tenemos que fundamentar nuestras opiniones. Sí, no buscar la opinión o la explicación de los dirigentes políticos o los referentes o responsables del área de seguridad, por lo que ha pasado trágicamente con un amigo suyo, sino ser protagonista de cambiar distintos temas, desde una ley hasta por supuesto, lo que sea. Ese es el gran desafío, entender la complejidad del fenómeno, que es un fenómeno que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la generación de lazos sociales que se han roto en función de muchos hechos durante años, ¿no? Entonces creo que, mira, particularmente en la recorrida uno cree que conocía su ciudad. Yo nací en Rosario, me crié, estudié, me recibí en esa ciudad, ejercí el periodismo desde muy joven, tengo casi 50 años y lo hice desde los 20, así que fíjate lo que estuve desarrollándolo, pero cuando empezás a caminar metódicamente y desde otra mirada, ya no desde lo periodístico y el relato, empezás a descubrir un sinnúmero de hechos y episodios que te hacen ver que efectivamente se necesita una modificación profunda. Entonces empecé a investigar el fenómeno del narcotráfico, a denunciarlo a través de lo que eran los medios en los cuales me permitían realizarlo, y ahora en este espacio para debatirlo, ¿no? Y realmente es muy complejo. Desaparecieron, por ejemplo, los punteros políticos, que los punteros, si bien tenían un hecho asociado de corrupción o de cierta corruptela, eran un vínculo entre la política y ciertos sectores en los cuales le era muy difícil llegar a la política tradicional. Y eso se ha cortado y hoy ese rol lo llevan adelante los punteros de narcos, los dealers, ¿no? Que son los que te pueden solucionar el tema de mandar a un chico a la escuela, de que te entre la ambulancia o no te entre la ambulancia, de ser el banquero de última instancia. Entonces ha generado un quiebre cultural. Hoy venía para aquí, para Capital Federal de mi provincia de Santa Fe, y escuchaba lo que fue la resolución de la conferencia episcopal con respecto al tema del narcotráfico, y la verdad que apuntaba a creo, un discernimiento bien acabado del tema, del fenómeno.
¿Hay una vinculación entre esos grupos con el ambiente político, judicial y hasta policial? ¿Se nota eso? Yo lo que refiero es que hay 4 fases de desarrollo, según lo que he estudiado, ¿no? 4 fases del desarrollo del narcotráfico. Primero, hay un territorio de tránsito. La Argentina fue un territorio de tránsito durante mucho tiempo. Después, el mismo tránsito hace que se convierta en un mercado aparentemente rentable, y eso tiene que ver con el poder adquisitivo de más sectores de la sociedad. Puesto en dólares, también lleva implícito no solamente el acceso a bienes de consumo, sino también el acceso a la droga. El tercer paso es donde aquellas fuerzas que tienen que controlar, repeler y desbaratar las organizaciones del crimen organizado en general, terminan siendo cooptadas por estas mismas bandas. Y después está la cuarta fase, que ya es México, y que ya tiene que ver efectivamente en este entramado que vos me decís, el judicial y el policial. Yo te voy a dar 2 casos de la ciudad de Rosario. La banda de los monos, que es la más conocida, claro, y que maneja una parte del mercado ilegal, estaba compuesta, fue a juicio oral, ahora estaba discutiéndose si iba abreviado y no iba a juicio oral. Estaba compuesta por un 30% de miembros de fuerzas de seguridad, incluidos fuerzas federales y provinciales. Y ese juicio oral aparentemente iba a ser dejado de lado porque se había conseguido un acuerdo entre la Fiscalía y los defensores para atenuar las penas y que no vaya a juicio oral. Una gran barbaridad, con lo cual uno dice, la justicia también necesita nuevas herramientas, ¿no? Claro. Diputado, el tema narcotráfico tiene que ser un tema de política de Estado. Es el momento para empezar a trabajar. Empieza un gobierno nuevo, empieza un parlamento nuevo, empiezan gobernadores desde cero, más allá de que el signo político puede seguir, pero en el caso de Santa Fe hay un nuevo gobernador. Arrancamos de cero. Es el momento para poder sentarse en una mesa, radicales, peronistas, Cambiemos, el Frente Renovador. Yo creo que necesitamos lo que vos decías al principio, Fernando, esto es política de Estado. Es más, hubiera sido muy bueno que incluso esté dentro de todos los candidatos a presidente. En su momento se habían comprometido con la conferencia episcopal hace 2 años, diferentes referentes políticos, y esto tiene que trascender un partido político, porque además el abordaje es diferencial. Mira, nosotros estamos trabajando sobre la idea de asistir psicológica y psiquiátricamente a aquellos que tienen problemas de adicciones. La Organización Mundial de la Salud habla de que entre el 5 y el 6% de las grandes urbes tienen problemas de adicciones, tanto de alcohol como de droga, dependencia. Una urbe, para tomar un ejemplo, como Rosario, de 1 millón de habitantes, estás hablando entre 50.000 y 60.000 personas con problemas de adicciones. Mi idea es que podamos tener esos terapeutas trabajando inmediatamente en los sectores vulnerables, porque hoy no tenés ni siquiera asistencia. Está bien, vamos a reprimir con las leyes, vamos a perseguir el negocio, porque lo hacen por un negocio, los narcotraficantes, muchos de ellos incluso ni siquiera prueban la droga, pero es un negocio muy rentable, vamos a perseguir las ganancias de ese negocio, y eso también genera las normas. La idea nuestra es pedir cadena perpetua de 35 años de prisión para los narcotraficantes, porque matan, pero también tenemos que entender el problema de salud pública, que significa las adicciones, y también tenemos que entender la marginalidad y la pobreza, que no es criminalizar la pobreza, sino que es entender que si efectivamente tenemos jóvenes que ni trabajan ni estudian, que efectivamente viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, que muchos de ellos caen en problemas de adicciones y que esa adicción tiene que ser financiada con hechos delictivos, muy probablemente estos terminen trabajando o cooptados por estas organizaciones criminales, ¿no? Bueno, llega en momentos, en un momento convulsionado de la Cámara de Diputados, cambio de gobierno nacional, ninguno de los partidos políticos tiene mayoría absoluta, o sea, hay primeras minorías, pero nadie tiene la mayoría. Eso va a ser bueno. De quórum propio. ¿Cómo ve, cómo analiza, bueno, cómo cree que va a ser en ese aspecto la nueva Cámara? Es la primera vez que un presidente no tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados, en la historia, según tengo entendido. Si no me equivoco en la cita. Y creo que, más allá de lo que consideren algunos, de que es una debilidad,
para el futuro presidente, creo que debiera ser una excelente oportunidad para que todos podamos tener esto que decíamos anteriormente, políticas de Estado que trasciendan al próximo gobierno de 4 años. Todos aspiramos a que le vaya muy bien, pero también es necesario quizás en esto que se llama Parlamento y que viene precisamente de esto de poder hablar, dialogar, escuchar otras opiniones, enriquecernos y tomar soluciones trascendentes para la Argentina. También creo que hay que tener una clara lectura de lo que se votó el día 22, en el balotaje, y lo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo estoy convencido de eso, creo que lo que pide es que independientemente de que circunstancialmente gobierne, la clase dirigente dé una muestra de madurez. Y la muestra de madurez es estas cuestiones, bueno, hablar de la inseguridad, hablar de la exclusión social, hablar de el acceso a bienes como la educación a vastos sectores de la sociedad. Creo que es lo que tenemos ahora por delante, que no sean tan solo promesas electorales. Yo me imagino que después de un año de campaña, lo que fue, por ejemplo, en algunas provincias desdobladas, ¿no? Nosotros empezamos allá por marzo a los ejecutivos provinciales. Sí. Ya la gente ahora está cansada, pero bueno, ahora quizás es el momento, ojalá se llame extraordinarias, ojalá podamos rápidamente dar fuerza de ley a las decisiones políticas que se tomen y que sean a partir del consenso. Bueno, muy bien. Los nuevos integrantes del Congreso de la Nación. Ya vamos teniendo perfiles. Ya vamos teniendo ideas. Y me parece un dato importante, porque no es solo buscar la opinión de los diputados, sí. Es que hay una idea de buscar y de consensuar políticas de Estado. Eso me parece que es un dato importante que se puede dar y es el momento para que se dé en el nuevo Parlamento Nacional. Se va a dar en el marco de un Congreso, obviamente, donde va a haber mucho para discutir en virtud de que nadie contará con mayoría propia para sancionar las leyes. Vamos a ver quiénes, los canales de televisión que nos acompañan a lo largo del año en distintos puntos del país y además cómo pueden comunicarse con nuestro programa a través de las redes sociales. Usted lo está viendo en pantalla a través de Facebook, a través de Twitter, Político Diálogo, y también Diálogo Político en el resto de las redes sociales. Queremos agradecerle entonces la presencia, diputado. No, a ustedes, me sentí muy cómodo. Bueno, cómo no. Y si no nos va bien allá, después a lo mejor vengo a trabajar con ustedes. Cómo no. Gracias. No, hacemos un pequeño corte y seguimos con más Diálogo Político. Nuevo bloque en Diálogo Político y a partir del 10 de diciembre, como venimos conversando, se viene el recambio en la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros continuamos conversando con aquellos nuevos diputados que van a tomar posesión de su cargo, como decíamos, el 10 de diciembre. En este caso hemos invitado a 2 diputadas nacionales electas, Ana María Llanos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y también estamos con Lucila de Ponti, que es del Frente para la Victoria de Santa Fe. Ana María Llanos es de Chubut. De Chubut.
también Así Frente es, para la Victoria. Frente para la Victoria. Bueno, ¿con qué expectativas llegan en este año convulsionado a la Cámara de Diputados? No solamente por el cambio de gobierno, sino porque además ninguno de los bloques va a tener mayoría en el recinto. Bueno, las expectativas creo que tienen que ver fundamentalmente con el trabajo que se avecina para los próximos años, en el cual creo que compartimos que como Frente para la Victoria vamos a tener que ocupar un nuevo rol distinto al que veníamos desarrollando en los últimos 12 años, que tiene que ver con ejercer una oposición desde el Congreso, que creo, al menos en mi opinión, que va a ser, digamos, una vidriera de grandes debates en los años que se vienen en la política nacional. ¿Diputada? Nosotros venimos también con un plantel bastante importante y un rol que tenemos que llevar adelante a una nación, a trabajar en una continuidad de proyectos que hoy, a pesar de que estemos en el cambio, nosotros seguimos trabajando. Los años pasan rápido y 4 años vienen muy rápido también. Así que me tengo fe de que vamos a continuar, trabajar en acompañamiento todos juntos. Por más que seamos minoría, a veces somos mayoría, porque existen y con sabiduría hacer buenos consensos con la gente. Claro. ¿Cuáles serían los límites para acompañar en la gobernabilidad al gobierno? ¿Qué proyectos no estarían dispuestos a aprobar en la Cámara de Diputados, por ejemplo? No, creo que la gobernabilidad, digamos, tiene que estar marcada por el hecho de que no se vulneren en ninguna medida los derechos de los trabajadores ni del pueblo argentino, que todas las conquistas, la recuperación de la soberanía nacional, de la fortaleza del Estado, no sean vulneradas a través de nuevas políticas públicas que intenten retroceder en lo que hemos hecho. Claro. Trabajar en una continuidad, por eso dije de entrada. Nosotros tenemos una continuidad que venimos 12 años ganando un proyecto nacional y popular y seguimos en ese armado, en esa marca que nos dejaron registradamente y que salimos adelante. Y tenemos un país en desarrollo y hay que seguir apostando a nuestro país y a nuestra sabiduría, ¿no es cierto? Y hoy venimos en este contexto a acompañar siempre y cuando no toquen las políticas públicas. Yo vengo de una Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, donde conozco muy bien, y sé la sensibilidad de la gente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar hoy por leyes, pero también en la continuidad de un proyecto nacional y popular. Y estamos en una continuidad. Por más que estemos en un proyecto de cambio, vamos a acompañarnos también, siempre y cuando no toquen la materia de la gente, de nuestras leyes que fueron positivas para la familia, que tuvieron como un rol las mujeres muy fuerte, porque la mujer antes la tenían detrás de la puerta, hoy la dejaron muy adelante, digo yo siempre. La mujer estuvo ponderantemente en política trabajando en un desarrollo continuo. Bueno, tenemos que venir por esa continuidad, tenemos que trabajar por un proyecto, tenemos que estar todos juntos, bloques nos tenemos que unir todos juntos y bueno, en la unidad del proyecto nacional y popular vamos a seguir trabajando. Lucila, vos llegás de Rosario, de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son, cómo está la provincia? ¿Cómo llegan al Congreso y qué medidas pueden aportar para que mejoren algunas áreas si es que es necesario? Creo que el caso de la provincia de Santa Fe en los últimos años ha tenido un crecimiento desde lo económico importantísimo y que también de alguna manera es una manifestación de lo que ha pasado en nuestro país, que por un lado se ha desarrollado las economías regionales vinculadas al agro y a la agroindustria, que tiene que ver no solo con la siembra, sino también con la ganadería y con la lechería, que son actividades muy importantes de nuestra provincia, tanto como el sector industrial, que ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos años en nuestra provincia, generando muchísimos puestos de trabajo. Nosotros entendemos que la nueva etapa nos va a tocar seguir cuidando este desarrollo económico y este desarrollo laboral que se ha generado, asimismo como generar nuevas medidas desde lo legislativo y también desde la gestión que permitan que esto siga avanzando, digamos, que el desarrollo del agro redunde en más trabajo, con mayor valor agregado, con mayor industrialización, que permita, como decía la compañera, que nuestro país se siga desarrollando, siga creciendo, fortaleciendo las economías regionales, pero fortaleciendo las economías regionales desde una perspectiva de generar trabajo, integración, inclusión y con dotación de derechos para esos trabajadores, porque de nada nos sirve un país que crezca desde lo industrial o desde las materias primas, pero sin generar trabajo, sin generar derechos, sin generar que el pueblo viva en mejores condiciones. Ana María, usted viene de Chubut, seguramente cuidarán mucho el tema del petróleo. Y estamos en una crisis dentro del petróleo porque el barril hoy ha bajado un montón y bueno, y tenemos 1.000 telegramas, 1.500 telegramas
ya documentados para que la gente le están dando vacaciones. Bueno, queremos saber después de las vacaciones qué pasa. Tenemos que tratar nosotros que con el petróleo que le damos de comer a todos, que también ayuden a esta provincia a continuar. Y a esas empresas que no... A ver, yo siempre digo que vienen, hacen el dinero, vuelan y se van. No, que se queden a hacer patria, porque la patria conduce contra toda la gente. La gente cuando la dejan sola, ¿qué pasa después? Claro. Empieza, a ver, cooperativismo no podemos hacer con el petróleo también. ¿Y qué esperan del nuevo gobierno en función, por ejemplo, que el nuevo secretario de Energía, que es Juan José Aranguren, había anunciado que no le interesaba mucho el tema del autoabastecimiento? Bueno, a ver, primero vamos a pedirle capacitación si no le interesa. Ya empezamos mal si empezamos así. Empezamos muy mal. Vamos a tener que sentarnos todos juntos y defender las riquezas que tenemos. Nosotros tenemos riquezas propias. Entonces nuestras riquezas hay que defenderlas. Nosotros abastecemos a toda la ciudad y a toda la provincia. Y abastecemos a esta provincia también. Somos ricos nosotros en minería, en petróleo, pesca. Nosotros tenemos ítems muy fuertes. En el caso de Santa Fe, puntualmente, una provincia agrícola también muy importante, se han anunciado medidas para el campo, ya han anticipado mucho, como la baja en la retención en trigo, en maíz, algo en la soja. ¿Esas medidas la han tomado bien? Sí, creo que son medidas, digamos, que tienden a satisfacer algunas demandas del sector agrícola, que me parece que no está mal revisar el esquema de retenciones siempre y cuando se tienda a fortalecer tanto la productividad como el trabajo, pero creo que algo que manifiesta la conformación del gabinete de Mauricio Macri es la fuerte representatividad de determinados sectores corporativos, de empresas, de los sectores mediáticos, que van ocupando lugares de mucha relevancia. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, un representante de las patronales agrarias, digamos, y también con un currículum algo turbio, se puede decir, respecto de cuáles han sido sus políticas o sus posicionamientos en esta materia. Entonces creemos que desde el Congreso de la Nación, desde la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, vamos a tener que tener un fuerte rol de estar cuidando, digamos, que no se avance sobre el desarrollo nacional, el desarrollo del pueblo argentino. ¿Qué aporte buscan hacer en este nuevo Congreso que se avecina, Ana María? Nosotros queremos acompañar siempre y cuando estemos con los ojos a la mirada, digo yo siempre, de que en estas políticas sociales que hemos aprendido y hemos llevado adelante durante 12 años sean respetadas y que no se retroceda en nuestro país. Nuestro país tiene que seguir adelante. Si hay hay un esfuerzo que hemos trabajado todos juntos y podemos estar en una estabilidad que ya la gente está más o menos concreta, fuerte, y hoy volvemos al retroceso, me parece que tenemos que mirar todos juntos. Todos juntos vamos a tener que mirar. Claro, ¿y el aporte que piensan hacer ustedes de Santa Fe? Sí, me parece que coincido en esto, en que vamos a tener que tener un rol de protagonismo expresando muchas de las demandas sociales que han quedado, digamos, sin satisfacer y que entendemos también que es difícil quizás que se retomen desde la próxima gestión del Ejecutivo. Creo que, como decíamos, el Congreso de la Nación va a ser un lugar donde se puedan expresar toda esta diversidad de cuestiones y que creo que también vamos a tener un fuerte rol de custodio de que aquellas políticas públicas que fueron tan importantes y que fueron eje del desarrollo de nuestro país en los últimos años sean jerarquizadas desde la gestión, desde lo presupuestario, que sean respetadas y que se respete sobre todo los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Bueno, las nuevas integrantes, los nuevos integrantes que va a tener la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10 de diciembre, en este caso Ana María Llanos del Frente para la Victoria de Chubut y Lucila de Ponti del Frente para la Victoria también de la provincia de Santa Fe. Antes de despedirlas, vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Diputada Llanos, diputada de Ponti, muchas gracias por haber participado en nuestro programa Diálogo Político. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a volver a encontrar
con más diálogo político en 7 días. Gracias y hasta la próxima.